Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de un documental que, bueno, está ahí y que tiene una trama interesante para la memoria histórica, como es el caso Freiter. El caso Freiter, que aquí tenemos un post-it con la página web freiter.eus. El caso Freiter. Un caso que ocurrió en agosto del año 2001 en Colombia, devengado de una situación respecto a la Universidad del Atlántico, donde era profesor el señor Jorge Adolfo Freiter Romero. En Euskadi acogimos a su hijo y él ha sido motor de la asociación que ha llevado a término la memoria de su padre con publicaciones y con documental, el caso Freiter. ¿Qué se puede comentar de la trama? La historia, lo importante. La trama, lo importante, el marco general, establecemos la idea de que ciertamente las guerrillas, que luego se podrá llamar narcoguerrillas, en el ámbito de las FARC, el ELN, grupos que en principio decían luchar por el campesinado, surgidos del campo, del ámbito rural, y luego las fuerzas paramilitares, que en principio surgen para defenderse de esos movimientos marxistas, leninistas, revolucionarios, para defender la dignidad, la democracia, la libertad, estos principios que cualquiera puede abrogarse, pero que evidentemente era para defender a las élites propietarias de esos terrenos en el campo, y evidentemente a través de la colusión con las fuerzas de seguridad del Estado en las cloacas del Estado, evidentemente con personajes atribuidos, en final, en el último término, como Juan Manuel Santos, con Álvaro, iba a decir Álvaro García Linera, no, ese es vicepresidente con Evo Chávez, con Evo Chávez, Evo Morales Aima, Bolivia, porque es que las cosas a veces a uno se le mezclan en la memoria, no. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que tuvo como segundo a Juan Manuel Santos, el de los falsos positivos, por eufemismo, y ciertamente tenemos ahí el hecho de que luego se convierte en presidente repudiando y luego llevando a la paz el tema de las FARC, el referéndum. La historia siempre es compleja, es complicada, y más en una conflictividad sociopolítica de más de 50 años en Colombia. Y por tanto, establecer esa vinculación con tan complejidad a una dualidad de o conmigo o con el otro, conmigo contra mí, y por lo tanto decir, o estás con las FARC directamente o estás con las autodefensas, los paramilitares o con los revolucionarios, dejando de lado que evidentemente el pueblo vive las circunstancias vitales con evidentemente ideología, con resuello a la hora de enfrentar esta realidad vital, y ciertamente como el profesor Freiter establecía en sus clases la memoria respecto al banano y el cultivo y el trabajo en las plantaciones de banano, porque evidentemente y eso es el tren que lleva la portada, el cartel, el tren del banano. Era una reflexión respecto a la situación de décadas antes, especialmente desde el comienzo del siglo XX, que llevó a muchos campesinos a tener que trabajar para empresas multinacionales como Chiquita, para tener un salario muy, muy malo, y por tanto lo que Marx hablaría de la plusvalía, pues estaría ahí incorporada para beneficio de esas empresas, ya sean las oligarquías locales, en Estados Unidos. El profesor Freiter en sus clases también hablaba de esto, de los sindicatos que surgieron al albur de esta discriminación, las dificultades laborales, las luchas sindicales, las conflictividades, las huelgas,
como elemento de la memoria histórica y del trayecto sociopolítico del país, evidentemente en su estructura em, económica y social. Evidentemente esto es un elemento que está incorporado en el relato porque evidentemente es parte de la identidad del profesor Reiter en la Universidad del Atlántico. Y por supuesto el hecho de el hecho sindical, el hecho de que al parecer los grupos de las autodefensas, los paramilitares, tenían control del terreno. Y en la Universidad del Atlántico también estaban infiltrados hasta el punto de que desaparecían activos. Desaparecían activos de la universidad hasta el punto de que fue protestando y hubo una serie de reuniones en donde no llevó a último término esa protesta porque no fue posible y ciertamente hay casos como por ejemplo en los años 80 de algún religioso que fue a quejarse de determinadas discriminaciones sociales respecto a la situación en países de Centroamérica y al ir al Vaticano y no es recibido ni por el Papa, ni por el secretario de Estado, ni por nadie relevante, debido a que había una serie de agentes infiltrados en el Vaticano. Esto, en origen, en aquel país centroamericano, lo interpretaron como que era una luz verde del Vaticano para que si querían limpiarle el forro, podían hacerlo. En este caso, tenemos el hecho de que a la vuelta del viaje, a finales de agosto del 2001, fue secuestrado, llevado a una finca, torturado y como le pasó a más de uno en alguna lucha sucia de las cloacas del Estado, se les fue la mano. Se les fue la mano y apareció en una carretera y le avisaron a la familia que habían descubierto el cuerpo en el kilómetro tal de la carretera que va de no sé dónde a no sé cuándo. Y ese es el punto de partida ciertamente de la memoria y en donde hay que retroceder a qué pasó inmediatamente, el estilo policial de la investigación respecto a dónde estuvo, en qué finca. Luego, estas fincas tienen una particularidad curiosa y es que eh, son detraídas del propietario por diversas causas y hay una especie de agencia dentro del Ministerio de Hacienda en Colombia que tiene el control de todas estas fincas. Por lo que una idea es convertirla en una memoria, porque no solamente el profesor Freiter pasó por esa finca para ser torturado durante 24 horas, sino mucha otra gente. Y esa gente merece memoria y merece la inclusión, la resignificación del espacio para esa inclusión de lo que pasó allí, para que no vuelva a ocurrir, a poder ser ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Esa historia de poder dar una orden a las fuerzas de seguridad, abrir el camino para que puedan entrar esas autodefensas y captar a esta persona y darle un correctivo muy serio. Lo que pasa es que el correctivo fue más allá y el correctivo fue definitivo con la muerte de esta persona. En la idea de que si hay un correctivo duro, eh, la gente estará indispuesta a denunciarlo. Que pensarán que es un accidente, que iba caminando por la carretera, por el renque y bueno, pues tuvo un desgraciado accidente y se murió. Y ya está. Y no van a protestar ni pedir una investigación, como la familia sí hizo. Valiente familia los Freiter. Y ciertamente ahí tenemos esa trama en donde inmediatamente ocurre eso. Pero evidentemente hay que explicar quién fue Jorge Adolfo Freiter Romero en esta cosmovisión de su personalidad respecto a sus ideas, de su autoconstrucción, de sus lecturas, ciertamente marxistas, con Mao, con Lenin, con el tema de Cuba, evidentemente con esa idea que significa la Guerra Fría, porque nació en el año 49
un año interesante para la memoria histórica porque es el nacimiento de la República Democrática Alemana, de la República Federal, de la OTAN, nace en mayo del año 49. En la Guerra Fría tiene en principio epicentro en el marco de Europa, con esa divisoria del telón de acero, que ya ha sido mencionado en el año 46-47, no solamente con el documento del telegrama largo, de también el discurso de Fulton en Missouri de Churchill. Y por tanto ahí está el fresco en el que nace, se desarrolla el profesor Freiter. En América también evidentemente hay esa lucha en donde el comunismo es el espantajo para ciertos movimientos reaccionarios y evidentemente está impregnando en la sociedad como elemento de reacción, porque cuando uno se siente incómodo, pues puede tomar determinadas banderas para superar esa situación de debilidad, sobre todo aquello de que la suma lleva a tener capacidad de acción. Y evidentemente el profesor pues tuvo su juventud y su evolución personal, sus memorias en la forma de actividad vital y por supuesto de situación de que en algún momento pues por ejemplo los libros que estaba leyendo pues habría que enterrarlos, cosa que se hizo con un compañero, con un amigo, para evidentemente las dificultades fueran menores, con lo cual uno incide en las dificultades de esa vidriosa situación respecto a la democracia en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, que no era del todo perfecta, por supuesto, sobre todo con esas complicaciones. Un Estado derivado de esa industria primaria, como es el tema del banano, que se menciona entre las investigaciones del profesor, y evidentemente esa conexión entre el pasado sindical, las luchas sindicales del pasado respecto a esa industria primaria, del sector primario, del sector agrícola, como las enseñanzas como profesor en la Universidad del Atlántico y la propia experiencia de luchar por tener una entidad pulcra dedicada a los alumnos y que no sufriera las injerencias de conflictos externos, como era esa lucha de las autodefensas respecto a sustraer bienes activos para su propia supervivencia y realidad de estas autodefensas. Y gracias al caso Freiter, en esos 20 años que llevan hasta las publicaciones, hasta ahora el documental, el caso Freiter, nos lleva a plantear, lo han hecho la asociación, que no solamente es Freiter, sino que hay muchos otros profesores, trabajadores, estudiantes de las universidades de Colombia en una situación conflictiva, lo que ha permitido llevar a crimen contra la humanidad el crimen contra el profesor Freiter. Y por lo tanto, abre una espita para que toda esa memoria, gracias a la lucha incansable de la familia Freiter, lleva a abrir la posibilidad de una memoria colectiva respecto a este ataque, involucración del elemento universitario en la lucha global entre el marco del Estado contra una sociedad, como el caso de los falsos positivos. Un caso que merece capítulo aparte, pero que evidentemente significa que cuando las Fuerzas Armadas de Colombia iban a un sitio rural, por supuesto, y identificaban mal a ciertos campesinos y los mataban, el caso no era un asesinato o masacre de esas personas, no, no, eran identificados como falsos positivos. Y ya está, manto de silencio. Por tanto, ciertamente, eso ha llevado a dificultades al Estado colombiano que no pueden soslayarse con el hecho de que haya una paz con algunos grupos, pero con otras realidades pues todavía la paz siempre es complicada y compleja y larga, porque ciertamente se logró aquella paz con las FARC,
Luego se está negociando el final del ELN, pero eso no significa el final del camino, porque evidentemente reparación, justicia, memoria, el hecho de cubrir todas las cicatrices generadas en conflictos de décadas de duración, evidentemente eso lleva mucho tiempo y ciertamente hay que hacerlo con el recuerdo, con la memoria, y por eso hechos como este, la valentía de los Freiter, ponen encima de la mesa un punto de libertad, un punto de capacidad de afrontar esta realidad distinta. Y ciertamente existen estos dos libros que complementan y que los vamos a leer a su debido tiempo y que tendrán su reseña respectiva de cada uno de ellos en este canal, pero vamos a ver lo que dice en la portada y en la contraportada. Por ejemplo, el caso Freiter Kasua, el 20 aniversario, en ese caso, del asesinato del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, 2001-2021. Ciertamente, esta historia, crimen de lesa humanidad, nacido en Santa Marta en 1949 y muerto en la carretera Barranquilla-Ciénaga 2001, se quiere con este libro recordar el caso Freiter porque no es un caso aislado, como decíamos, más bien es lo habitual que les ocurre a las personas que defienden el pensamiento crítico desde la oposición social y política, como demuestra el sistemático asesinato de líderes comunitarios, profesorado, sindicalistas, derechos humanos, defensores durante los últimos años. Es un hilo de sangre que atraviesa la historia de este país sudamericano. Masacres, la llegada de los paramilitares, montajes judiciales, exilio, más de 1.150 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz de La Habana en 2016 y hasta el momento de 2021. Y por tanto se cree en este libro que este hilo hay que visibilizarlo, porque solo quien reconoce el pasado es capaz de cambiar el futuro. Y ciertamente el tema global de las universidades bajo sospecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia, 2000-2019, con el marco de aquí detrás, con el apoyo del gobierno vasco, la propia asociación Jorge Adolfo Freite Romero, Guernica, Rentería, Basauri y otros. Las universidades públicas en Colombia enfrentan dos grandes retos. Por un lado, la privatización de la enseñanza superior que sufre el país. Bueno, hay otros países que también lo sufren, por ejemplo, Hungría, transformando las universidades públicas en fundaciones, con lo cual entes privados, impulsada por el gobierno de tendencia neoliberal, y por otro, la persecución al pensamiento crítico a través de la represión de las marchas estudiantiles, los montajes judiciales, el exilio forzoso, las estigmatizaciones, el profesorado, estudiantado, sindicalistas considerados enemigos internos. Y como tal, al ser considerados enemigos internos, pasan cosas. Este libro es fruto de un trabajo de investigación inédito que actualiza esa realidad y que pone de manifiesto la sistematicidad en la aplicación de la violencia política por parte del Estado y el paramilitarismo contra pensadoras y pensadores que se atreven a ser libres. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos el hecho de que el documental lo que trata de establecer es el vínculo entre el marco concreto del caso Freiter, incardinado en la personalidad y la profesionalidad de este personaje en el ámbito ciertamente de las tensiones políticas y sociales, porque haciendo abstracción del caso propiamente de la persona, del secuestro y asesinato y de la investigación policial, de evidentemente la búsqueda de justicia a través de los canales oportunos, evidentemente hay que hacer abstracción porque está incardinado dentro de procesos de larga duración y más enjundiosos respecto a este comienzo del siglo XXI concentrado contra el marco estudiantil, sindical, universitario. Por lo tanto, no solamente es el profesor Freiter, no solamente es la Universidad del Atlántico, no solamente es el caso de toda la gente que estaba en esa finca
en donde fue torturado 24 horas antes de morir el profesor Freiter, sino también la abstracción respecto a todos esos casos, no solamente en esa finca, en esa bodega, sino también respecto a todas esas universidades que sufrieron esta represión por esa idea de fondo, en donde o estás conmigo o estás contra mí. La simplificación de que no hay nada en medio. No hay sociedad civil, no hay luchas sindicales. Todos los protestones van con el bando contrario. Todos aquellos que se quejen son susceptibles de ser enemigos internos, susceptibles tal vez de ser falsos positivos y por tanto objetos de mala suerte. Estaba en medio y por tanto de silencio. Un silencio que debe ser rasgado y roto, como hacen los familiares de Freiter, del profesor Freiter, con estos libros, con el documental del caso Freiter, y por tanto hay que agradecer la valentía frente al terror, en donde se pone encima de la mesa la verdad para confrontarla con las mentiras oficiales. Y por tanto, ahí está, libros, documental, asociación con quien se puede contactar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpian.